Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Rabiosa que Medea, un podcast de análisis político desde Puerto Rico, las izquierdas, el feminismo de la abolición y la esperanza radical. Soy Mariana Iriarte Mastronardo, anfitriona y productora wannabe de este espacio que se gesta sin recursos, pero con mucha intención para practicar el mundo en el que merecemos vivir. Notición, les cuento que esta podcastera en formación encontró una manera de contestar sus comentarios y preguntas en Spotify, así que escríbanme. También vi que algunos de ustedes quieren seguir profundizando en el asunto de los super PAC. Eso viene, pero déjenme saber en los comentarios los temas que les interesaría profundizar. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. En este episodio converso contigo sobre las similitudes entre la situación colonial en Puerto Rico y Palestina, incluyendo la historia de ocupación territorial, desplazamiento de poblaciones nativas y su impacto en la vida diaria de quienes vivimos en ambas regiones. Vamos a navegar el colonialismo, el desplazamiento y la resistencia que les conecta. Porque, como dice Cynthia Enloe, lo internacional es personal. Saquemos el cuchillo y el veneno. Comencemos con nuestro presente y pasado colonial. Algo que conoces bien porque lo vivimos y sufrimos todos los días. Y especialmente cuando nos suben la luz para pagar la deuda, escasean los servicios médicos y educativos porque la Junta de Control no autoriza los fondos necesarios. Cuando leemos las historias de las madres en Estados Unidos contadas por The Nation, o cuando vamos a hacer compra y cada vez pagamos más por menos cosas. Hoy te propongo ir a Vieques, donde las tierras ocupadas por la Marina de Guerra de Estados Unidos todavía no se limpian ni se devuelven, y nos recuerdan la ocupación militar y la explotación del pueblo viequense. Que aunque el gobernador se vanagloria de la futura construcción de un hospital, al día de hoy Vieques carece de servicios médicos esenciales y en el futuro tendrá un centro de diagnóstico y tratamiento, no un hospital, si es que construyen el CDT. También te propongo ir a Palestina. Por si no sabes, Palestina, al igual que Puerto Rico, siempre ha estado bajo el control de una potencia imperial o colonial. Primero bajo el Imperio Otomano, luego bajo mandato británico, hasta 1948, pues cuando Israel ocupa ilegalmente gran parte de Palestina, después de que Europa promoviera los asentamientos coloniales judíos. Y en abril de 2024 no quedan hospitales funcionales en Gaza. Gaza tampoco tiene hospital. Y ya suman casi 34.000 muertos y 77.000 heridos. 2/3 partes son mujeres y niñeces. No me quiero extender mucho, pero te voy a hacer un recuento histórico lo más rápido posible para poner en contexto la discusión de hoy. Los asentamientos de personas judías europeas comenzaron a finales del siglo XIX, incentivados por las potencias coloniales, y se intensificaron, sin duda, a principios del siglo XX y luego, después de la guerra de 1967. Y la intención de esos asentamientos era clara, ¿no? Sacar las personas judías de Europa, por lo menos de los asentamientos que se promovieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Así que para 1917, mientras Estados Unidos imponía la ciudadanía estadounidense en Puerto Rico allá para marzo y enviaba a los puertorriqueños a la Primera Guerra Mundial un mes después, Inglaterra, por su lado, le prometía al sionismo inglés la creación de un Estado judío en Palestina, lo que conocemos como la famosa Declaración de Balfour.
Y a partir de allí, del mandato británico, luego de la caída del Imperio Otomano, pues todo fue de mal en peor para Palestina y para la gente que vive en Palestina. En principio, por la propuesta de creación de los dos estados, lo que conocemos como la famosa línea verde, la guerra con los países árabes, la declaración unilateral de independencia de Israel, independencia entre comillas, la Nakba o catástrofe, que es el nombre que el pueblo palestino le ha dado al desplazamiento sistemático que ha ejecutado Israel en su contra a partir de 1948, la ocupación ilegal del territorio para esa misma fecha y la extensión constante de los asentamientos coloniales a partir de la guerra de 1967. Esto que te cuento es bastante más complejo, tiene muchas aristas, pero hoy te voy a dar un panorama general. Si te gustaría profundizar más, pues me lo puedes dejar en los comentarios del episodio y entonces vamos trabajando con eso que te interesa conocer un poquito más en la medida que esté dentro de mis capacidades, por supuesto. Tanto aquí como allá, los proyectos coloniales se mantienen con la ficción de la legalidad y el ordenamiento jurídico. Actúan también en complicidad con la religión, el racismo, la supremacía blanca y el capitalismo, entre otros capas, ¿verdad?, que se entrelazan para construir un solo sistema de opresión. Y en el sur global estamos las salvajes, las no blancas, las que se consideran inferiores y mano de obra para explotar, que habitan territorios que no saben aprovechar y de los cuales hay que extraer la mayor cantidad de recursos posible. Así nos construyen como incivilizadas, poco inteligentes, terroristas, criminales, corruptas, para justificar en parte el estado policial y de vigilancia que nos imponen. También justificar las cárceles y los espacios de excepción, pero sobre todo el colonialismo, que sin esas instituciones no pueden sobrevivir. ¿Te acuerdas cuando Trump nos tiró papel toalla a pocos días de María? Bueno, pues así se expresaba Donald Trump de nosotros. And I have to say, in a very nice way, a very respectful way, I'm the best thing that ever happened to Puerto Rico. Nobody even close. Y sí, esa era Trump hablando de nosotros. Y claro, diciendo que fue lo mejor que nos pasó. Y vamos, el chiste se cuenta solo, ¿no? O sea, Donald Trump, lo mejor que nos pasó. Pero bueno, cosas veremos. En el caso de Palestina, la cosa no es muy distinta. El sionismo, que es un movimiento político que origina en Europa, consideraba que las personas musulmanas, al igual que Estados Unidos nos considera a nosotros, eran atrasadas, incivilizadas y por eso pues no se podían gobernar ni se merecían ejercer el derecho a la autodeterminación. Y te pregunto, ¿cuántas veces no has escuchado eso mismo de nosotros? Que no nos podemos gobernar, que la gente es vaga, que nos gusta vivir de mantengo, que no nos gusta trabajar y un montón de otras cosas para sostener que no podemos autogobernarnos y es el gobernar la misma colonia, ¿no? O sea, y ejemplo de eso es la Junta. Y tú te acordar todas las veces que dijeron que la Junta era necesaria porque nosotros no podíamos. Y en Palestina, una nación ocupada también por una potencia militar y nuclear, hay asentamientos permanentes y continuos. Israel, al igual que Estados Unidos sobre nosotros, mantiene el control, pues a través, obviamente, del andamiaje jurídico y el control total de las poblaciones originarias. Y para darte un ejemplo, si una familia palestina quisiera retornar a la Palestina histórica, no podría, ni tampoco podría o tendría lugar a donde hacerlo, porque en 1956 Israel aprobó la ley de propiedades de ausentes.
Esa ley les permitió confiscar las propiedades de las personas palestinas que en medio de la guerra entre Israel y los países árabes salieron de Palestina o se dirigieron a alguna otra parte de Palestina que estuviese bajo control de la autoridad de algún otro estado o fuerza que no fuese Israel. Por ejemplo, las propiedades de las familias que se fueron durante la Nakba a un pueblo en el West Bank, por ejemplo, que en ese entonces estaba bajo la autoridad de Transjordania, quedaron dentro del 86% de las tierras y propiedades que Israel ocupó y entregó a los colonos judíos, amparándose en la legalidad de la ley de propiedad ausente. Las familias palestinas, o sea, las familias originales, nativas de Palestina, para que tengas una idea, solo retuvieron el 6% de las tierras dentro de la línea verde. Y en ese caso, la legalidad o el derecho, como quiera llamarle, contribuyó a hegemonizar el mito fundacional del Estado de Israel. Gente sin tierra para tierras sin gente. Que, pues obviamente sabemos, es una gran mentira, pero también es la ficción donde se apoyan todos los proyectos coloniales. Así que en 1967, o sea, casi 20 años después de la creación del Estado de Israel, Israel logró ocupar también Cisjordania, lo que conocemos como el West Bank. Además, ocupó la Franja de Gaza, Jerusalén Este, los Altos del Golán y el Sinaí. Y desde ese momento, los asentamientos coloniales no han parado y más de la mitad de Cisjordania, o sea, del West Bank, está bajo el control militar de los colonos. Piensa que solo en el West Bank hay unos 565 obstáculos para que los palestinos y palestinas puedan moverse libremente. Eso entre checkpoints y otras formas de chequeo o de impedimento del libre. En nuestro caso, en Puerto Rico, la Marina de Guerra de Estados Unidos, al igual que Israel, niega haber ocupado las tierras viequenses de manera ilegítima. Es decir, el gobierno sostiene que la apropiación se dio mediante la expropiación a precio de mercado de los latifundistas azucareros. Y esto último es cierto. Claro está, la ficción de la legalidad invisibiliza la realidad social, porque en los terrenos que expropiaron estaban las comunidades que se construyeron en torno a la producción de azúcar y que fueron desplazadas y no tuvieron ninguna compensación. La Marina de Guerra se quedó con 2/3 de Vieques y la población civil desplazada se tuvo que acomodar en un espacio reducido en el centro de la isla y otra porción salió hacia las Islas Vírgenes. Por eso hay muchos viequenses que viven en las Islas Vírgenes. Y eso a pesar de que una parte sustancial de los terrenos expropiados no tenían uso o la Marina no les daba uso. Al día de hoy sabemos que no les da uso. Y como sabes, tampoco, no es solamente que no le den uso, tampoco devuelven ni limpian los terrenos, mientras en Vieques la vivienda se vuelve cada vez más inaccesible para la gente de allí, ¿no? Y bueno, pues también conocemos de los rescates que hizo la comunidad de tierras en Vieques. Así que la legalidad pues es la herramienta principal de los proyectos coloniales para sostenerlos, ¿no? Porque son los que le dan en cierta forma algún tipo de legitimidad. Si esas leyes y ese andamiaje jurídico no existiera, pues difícilmente se pudiesen sostener. Y esas eran las mujeres viequenses parando una subasta de terrenos municipales que iban
ir a parar a mano de especuladores extranjeros y, ¿por qué no?, pues también de especuladores locales, ¿no?, que debemos reconocer participan en el desplazamiento, incluso compran a precio de quemarropa propiedades para luego rentarlas a corto plazo. Y en ese entramado de colonialismo y ocupación no podemos perder de perspectiva que las narrativas religiosas son centrales en los proyectos coloniales. Se vuelven siempre un arma de guerra. Nosotros aquí lo sabemos también, ¿no? Porque sobre todo las mujeres y las comunidades LGBTQIA+, pues sabemos la guerra contra nuestras cuerpos que lleva el fundamentalismo religiosa en nuestra contra. En Palestina, la influencia cristiana evangélica fue fundamental para la creación de un Estado judío dentro de ese territorio. Y se ha utilizado un supuesto conflicto religioso como marco de referencia para justificar la ocupación y el desplazamiento, tanto así como la masacre del pueblo palestino, y también condenar sus movimientos de resistencia. Sí, el sionismo no es algo exclusivamente judío. También existe el sionismo cristiano y ha sido instrumental en todo este proceso de ocupación de Palestina. Por eso, seguramente vas a ver que en las iglesias pentecostales, evangélicas, habrá banderas de Israel en muchas de ellas. Y la misma narrativa se utiliza hoy para justificar el genocidio, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no escuchaste que se trata de un conflicto, entre comillas, religioso que siempre ha existido? Seguro que muchas, porque yo también lo escuché y creo que hasta en algún momento lo di por sentado, porque es una historia que se repite una y otra vez. Pero no. Pues esto no se trata de un conflicto religioso, aunque sí la religión se usa para justificar el colonialismo, y con el colonialismo el desplazamiento, la limpieza étnico-nacional y también el genocidio. Por ejemplo, la creencia de los cristianos europeos en que los judíos modernos eran descendientes de los antiguos israelitas a quienes Dios les prometió Palestina, le vino de maravilla a los nacionalistas europeos que pensaban a los judíos como una nación que merecían su propio Estado. Así que es importante tener en cuenta que el sionismo no era un movimiento religioso, y es un movimiento político y una herramienta de expansión colonial que de paso pues cumplía una profecía bíblica y solucionaba el problema judío en Europa, porque nadie ha perseguido más a los judíos que los cristianos. Así que algo para tener en cuenta también importante es que no todas las personas judías son sionistas. Al contrario, o sea, la mayoría no lo son. Por ejemplo, las personas judías ortodoxas piensan que el sionismo viola la ley judía y que de hecho retrasa la llegada del Mesías. Y muchas personas judías seculares están totalmente en contra de la ocupación de Palestina. Igual, como te decía antes, pues hay cristianos sionistas, porque los cristianos evangélicos, sí, esos que te dije anteriormente que también solemos llamar fundamentalistas y que no solo promueven la ocupación de Palestina, además atentan contra nuestros derechos, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, y contra el reconocimiento de las comunidades LGBTQIA+, juran que el retorno de los judíos a la tierra prometida, es decir, a Palestina, es una precondición para la segunda venida de Jesús, o sea, el Mesías, que de hecho no es el mismo Mesías que el de las personas judías, ¿sí? Para los judíos el Mesías no ha llegado, y para los cristianos, pues Jesús era el Mesías y están esperando su segunda venida. Y esa segunda venida no se va a dar si los judíos no retornan a la tierra prometida. Pero volvemos al tema. Aquí tenemos que tener bien presente cómo se fue transformando pues aquella doctrina católica del descubrimiento, que un poco se utilizó
para justificar la colonización cristiana por muchísimos siglos. Piensa que eso evolucionó en la doctrina del destino manifiesto de Estados Unidos, por ejemplo, para justificar el imperialismo estadounidense. Y es que la religión, como te decía, siempre fue una herramienta de colonización. Eso hay que tenerlo presente y es distinto a la fe, ¿no? O a nuestras creencias. Poder retarlo y comprenderlo es una manera de descolonizarnos también. Y no implica que tengas que abandonar tu fe o tu creencia en Dios. Es simplemente cuestionar cómo la religión se utiliza para adelantar proyectos coloniales que no tienen absolutamente nada que ver con Dios y tienen todo que ver con el poder económico y el expansionismo. Y a veces nos cuesta conectar los proyectos coloniales. Y eso no es así porque seamos tontes o ignorantes, sino porque pues, los poderes coloniales han sido súper efectivos a la hora de establecer sus narrativas totalizantes de liberación y civilización, y también un poco de desvincular lo que pasa en diferentes partes del sur global. O sea, llegamos a pensar que lo que pasa en Palestina no tiene nada que ver con nosotros ni nuestra realidad, más allá del precio del petróleo o del conflicto en Medio Oriente como tal. Y por eso, pues, escuchás a cada rato gente preguntar por qué nos importa Palestina, o algo que escucho mucho también es acusar al senador Bernabe de ser el senador por acumulación de Palestina y cosas así, porque ha sido bien vocal dentro de nuestra legislatura en denunciar el genocidio en Palestina. Por eso, pues conectar estos proyectos es una manera también de rescatar nuestro poder. Y lo mismo hacemos cuando nos negamos a ser cómplices del racismo, de la homofobia, de la transfobia, del machismo, del capacitismo, o sea, y de todas esas capas que nutren ese sistema de opresión, ¿no? O sea, rescatamos nuestro poder para poder practicar el mundo que queremos crear, como dice la Cole, ¿no? Otra vida, implica también eso, descolonizarnos, crear otra vida, implica retar esas construcciones y subvertirlas, ¿no? Y cada vez que lo hacemos, pues nos descolonizamos y retomamos ese poder que el colonialismo nos ha querido hacer creer que no tenemos. Y algo común de los proyectos coloniales es dar lo que no es suyo. Ejemplo de eso son dos sucesos que en 1917, uno en Puerto Rico y otro en Palestina. En Puerto Rico, en esa fecha se impuso la ciudadanía estadounidense. En Palestina, Inglaterra le prometía a los Rothschild, que eran banqueros sionistas, construir un estado judío en Palestina. Para poner en perspectiva cómo, ¿verdad?, el poder colonial se une al capitalismo, los Rothschild le daban financiamiento y apoyo a los colonos judíos, a la vez pagaban a cabilderos para asegurarse que el gobierno otomano no deportara a los colonos una vez se les vencía la visa. Y claro, no faltaron las denuncias que acusaban al gobierno otomano de estar influenciado por los Rothschild, que le aseguraban préstamos a cambio de que no pusieran en vigor las leyes que prohibían asentamientos judíos en Palestina, porque cuando vieron que las estrategias sionistas pues era cambiar la demografía de Palestina, pues se les permitía asentarse en cualquier parte del Imperio Otomano que no fuese la Palestina histórica. Y ya sabes, bueno, el colonialismo y el capital, un matrimonio criminal. Esta mañana, casi de madrugada, aparecían escenas de guerra por todos lados. Infantes de marina, soldados y policías norteamericanos desembarcando con lujo de fuerza en varias playas de la isla puertorriqueña de Vieques. Y bueno, el colonialismo siempre conlleva desplazamiento. En los territorios colonizados hay que tenerlo súper claro. Vive gente, vivimos personas.
Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina de Guerra de Estados Unidos se apropió de unas 26.000 cuerdas de terreno de las 33.000 que tiene Vieques y desplazó a una gran parte de los viequenses y las viequenses que vivían en los terrenos expropiados, como te contaba hace un ratito. Claro, a los latifundistas azucareros la Marina de Guerra les compensó y les compensó súper bien. Pero quienes vivían en esos mismos terrenos de manera comunal se quedaron sin hogar de un día para otro y se tuvieron que trasladar al centro de la isla porque Estados Unidos ocupó las áreas orientales y occidentales, una para municiones y la otra para ensayos militares. Y en esto del desplazamiento, pues Palestina también lo conoce bien porque al momento de la ocupación y de la declaración unilateral de independencia, nuevamente independencia entre comillas de Israel, las personas árabes palestinas constituían el 79% de la población nativa. Y aunque la población originaria seguía siendo mayoría, eso no impidió que Israel se apropiara el 77% de los terrenos de la Palestina histórica. La porción de terreno ocupada es casi idéntica a la que la Marina de Guerra ocupó en Vieques, más o menos para la misma fecha, 2 años antes, para ser precisa, en 1946. Y a partir de la apropiación de los terrenos palestinos y la creación de un Estado-nación judío, Israel desplazó forzosamente alrededor de 800.000 personas. Destruyó alrededor de 520 pueblos. طبعا فرحتنا منقوصة لأنه في كتير شهداء بغزة. Era Ahed Tamimi, activista palestina arrestada por las fuerzas de la ocupación en el West Bank, hablando sobre las condiciones que enfrentó durante su detención y un poco narrando cómo se les privaba de comida, de agua y se les maltrataba en esas detenciones administrativas, y recordaba que a Ahed Tamimi la arrestaron únicamente a base de los posts de protestas en su cuenta de Instagram. Y hablando de detenciones arbitrarias, me decía un conocido, a que nos arresten y persigan estamos acostumbrados, pero esto es un genocidio. Y este es un chico boricua de ascendencia palestina que me encontré a finales de noviembre del 2023, a casi 2 meses de que comenzara el genocidio. Y los ensayos militares también fueron parte de la vida cotidiana de Vieques, que al igual que los arrestos, encarcelamientos, maltratos de quienes resistieron la presencia de la Marina, ¿no? Y que de igual manera se dan en Palestina. O sea, una figura muy común son las detenciones administrativas de quienes obviamente y con mucha razón se resisten la ocupación colonial. Y estos arrestos se dan porque sin los complejos carcelarios y militares industriales sería imposible mantener las desigualdades y opresiones, injusticias estructurales que produce el colonialismo. Y esto es importante porque el colonialismo como proyecto supremacista requiere siempre de la violencia institucionalizada y legitimada a través del Estado para mantenerse. Sin represión, sin cárceles ni policía, es imposible mantener un mundo fundamentado en la desigualdad, y ese es el rol un poco de la policía y del complejo carcelario industrial. Y Palestina y Puerto Rico son ejemplos de ello. Sin el complejo industrial carcelario y los ejércitos de ocupación, pues sería imposible sostener la colonización de los territorios. Tampoco sería posible sin el derecho y los ordenamientos jurídicos, y piensen nuevamente en toda la legislación protectora que la Junta de Control Fiscal ha rechazado. Y al final, pues en el caso de Vieques, la Marina se fue, pero bueno, sabemos, ¿no? Llegaron los ricos, y aunque Vieques logró expulsar a la Marina no se ha hecho cargo de las consecuencias ambientales y sociales que dejó. Un pueblo deprimido económicamente, abandonado por el gobierno de Estados Unidos y el de Puerto Rico, donde hoy en día no hay un hospital, pero sí tiene los índices de cáncer más altos del archipiélago.
Y el proyecto colonial, pues en el caso de Vieques, pasó del latifundio azucarero al latifundio militar para desembocar nuevamente manos extranjeras, en su mayoría, pues que aprovechan para comprar un pedacito del paraíso a precio de pescado abombado. Para ellos, claro está, para nosotros no. Come visit beautiful Gaza with its stunning beaches and charming boardwalks. You can stay in one of our 5-star hotels and get a taste of the best in Middle Eastern food. Embrace the vibrant nightlife of the city and experience a culture rich in tradition. Y mi intuición me dice que algo parecido va a pasar en Gaza. Una Gaza sin gazatíes, ¿recuerdan? Un Puerto Rico sin puertorriqueños. Sobre todo si tomamos en serio los infames spots publicitarios que Israel pautó en Hulu bajo Visited Gaza y escucharon a su momento. ¿Y será que Gaza también se convertirá en un pedazo de paraíso para los ricos? De eso Puerto Rico sabe. También tiene su propia campaña Life Boricua, aunque no pauta en Hulu. Hey, Guillermo, you forgetting something? Who's talking? It's me, your passport. How can you go on a Caribbean vacation without me? Easy. In Puerto Rico, no passport, no problem. Besides, you expired. No, I'm not. Yes, you are, but it's okay. Puerto Rico is a U.S. territory, so I can enjoy the live of Boricua experience. Barkeepa? What's that? Boricua means a person from Puerto Rico. To live Boricua is to experience life. Y bueno, hasta aquí este episodio de Más Rabiosa que Medea, donde conversamos sobre la conexión entre los proyectos coloniales, cómo el pasado y presente colonial de Puerto Rico conecta con la historia de la ocupación colonial en Palestina y el genocidio en curso, también el papel del derecho y la legalidad que tienen en los proyectos coloniales, así como las similitudes de las experiencias de desplazamiento en ambos territorios. Y conversamos brevemente sobre el rol de los complejos militares y carcelarios en la reproducción del colonialismo en Puerto Rico y en Palestina. Así que nada, pues te invito a reflexionar y buscar más información sobre las realidades coloniales y a seguir explorando las luchas que dan los pueblos y las comunidades por su derecho a la autodeterminación. Todo esto pues nos permite cuestionar las narrativas oficiales y es fundamental para retomar, como les decía hace un ratito, nuestro poder y practicar el mundo en el que merecemos vivir, que empieza por practicarlo y por creer y convencernos de que lo podemos lograr. Y nada, ya por último, no te olvides suscribirte, darle 5 estrellitas o las estrellitas que quieras, compartirlo con tus amigues para seguir creciendo esta comunidad y comentarlo, que como te contaba al principio, ya encontré forma de responderte y mantenernos en contacto. Así que nada, hablamos la semana que viene. Bye. Más Rabiosa que Medea es un podcast independiente, producido, conducido y editado por mí, con la colaboración de Dante Vélez Iriarte. Si valoras este tipo de contenido sin ataduras e independiente, suscríbete y riega la voz.